Buenas a todos. Vamos allá con estos capítulos que nos corresponden del Génesis para esta quincena. Teníamos el capítulo 6, 7 y 8. Hoy en concreto me voy a centrar ahora en este caso en el capítulo 6, ¿vale? En principio tenemos al comienzo del capítulo estos 4 primeros versículos que son bastante llamativos, muy enigmáticos, y voy a intentar comentar alguna cosilla porque hay aquí aspectos que son bastante interesantes. A ver, tenemos aquí que se nos habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Bien, esto en principio, según la tradición ya desde el ámbito judío, claro, se intentaba interpretar un poco qué quiere decir el Señor con esto, ¿no? Con esa circunstancia tan misteriosa de esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En un principio, en la tradición judía, se planteaba que esos hijos de Dios podrían ser ángeles caídos, que se relacionarían con mujeres humanas. Incluso en los primeros siglos de la Iglesia también se planteaba, entre algunos autores se planteaba esto, ¿no? También por esa tradición judía. Incluso dentro de los textos judíos que se conocían de aquella época, tenemos algunos apócrifos. Recordamos cómo esos textos apócrifos son textos que no son revelación divina, no son palabra de Dios, pero digamos que en ciertos momentos también se confundía un poco con los textos que eran textos sagrados o revelados, ¿no? De esa manera tenemos tres, concretamente, por ejemplo, el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas, que son textos rabínicos judíos, en los cuales se hablaba de esa posibilidad, se planteaba eso, ¿no? Luego ya, dentro de la iglesia en sí, cuando ya hubo un mayor desarrollo teológico en relación a la figura de los ángeles, a partir del siglo IV ya se empezó a plantear que se le veía poco sentido, precisamente porque la naturaleza angélica no se correspondía con esa posibilidad, ¿no? Era pues una naturaleza totalmente espiritual. Con lo cual es a partir del siglo IV cuando ya se replantea dentro del cristianismo. Y ahí tenemos ese planteamiento ya de que los hijos de Dios se identificaría con los descendientes de Set, precisamente por esa vinculación más de culto a Dios, más como hijos de Dios, como personas, seres humanos que lo que buscaban era un poco pues tratar de tener esa relación con Dios y de hacer esa voluntad divina, ¿no? Y las hijas de los hombres serían precisamente las descendientes de la estirpe de Caín, que es lo que vimos la otra vez, ¿no? en la quincena anterior. Con lo cual, en relación a esto, hay autores tan importantes, padres de la Iglesia tan importantes que plantean esto, como son San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría y muchos otros. Con lo cual, el planteamiento, ya os digo, que a partir del siglo IV sería un poco ese, ¿no? Que se refiere hijos de Dios, descendientes de Set, hijas de los hombres, descendientes de Caín. Recordamos ahí también ese detalle que habíamos visto, que dentro de la tradición judía se hablaba de que esa Naamá, esa mujer tan llamativa, precisamente porque está en la genealogía de Caín, como decíamos en la tradición judía, pues también se planteaba en el ámbito rabínico que pudiera haber sido, y por eso aparece en la genealogía su importancia, esposa de Noé, con lo cual ahí se vería pues esa vinculación incluso en el caso de Noé. Sin embargo, Noé, como vemos en este pasaje, precisamente por esa justicia que él tenía, porque él trataba de hacer la voluntad de Dios, él solo tiene una esposa, aparece claramente, y sus 3 hijos solo tendrán también una esposa. Bien, pues entonces digamos que eso implicaría de por sí ya esa posibilidad de la poligamia directamente ya también entre los hijos de Dios, por esos matrimonios con esas hijas de los hombres. ¿Qué os comento de aquí? Pues bueno, básicamente sería un poco esa la idea, ¿vale? De lo que serían estas dos imágenes que aparecen. Y luego, otro dato así muy curioso es el de los gigantes. En la Biblia de Jerusalén aparece directamente con el término hebreo que aparece en la Biblia hebrea, que es Nefilim. Bien, estos gigantes. Por un lado, lo que hay que tener claro es que a veces se confunde, ¿no? Es como que se plantea a veces que esos hijos de Dios serán esos gigantes. No, ahí la tradición siempre ha sido unánime en que realmente, además, leyendo el texto, se nos habla simplemente de que fueron contemporáneos. Es decir, se nos habla de unos gigantes
que vivían en el mismo tiempo y después, porque dice, los nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces, es decir, cuando se juntaron, se mezclaron los hijos de los hombres y las hijas, perdón, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dice, y también después, es decir, que fueron contemporáneos en ese tiempo, pero no se identifica para nada esos gigantes con esos hijos de Dios e hijas de los hombres, ¿vale? Entonces, en relación a estos gigantes, a ver, por un lado, tenemos que plantearnos que no tenemos que verlo como seres mitológicos, como gigantes inmensos, sino que aquí se nos puede estar hablando, recordamos por ejemplo el caso de Goliat con el rey David. Bueno, pues eso nos hablaba de que Goliat era un gigante, pero no se nos está diciendo que fuera un gigante mitológico, era que fuera un ser sobrenatural, superhumano, sino que simplemente era un hombre de una envergadura enorme. Podía tener gigantismo, podía tener lo que fuera, la cuestión es que era un hombre grande, muy grande. Bien, pues entonces aquí en este caso, bueno, es un misterio, ¿no? Pero la cuestión es que aquí de por sí, esto ya es un planteamiento mío, ¿eh? Yo lo digo ya como planteamiento mío, no lo he sacado de ningún sitio, pero simplemente para que nos hagamos también un poco una idea de que realmente estamos hablando de unos misterios que son incluso misterios de nuestra propia estirpe, de nuestra propia condición humana de hace muchísimos, muchísimos años, que en el fondo realmente es un misterio para nosotros a día de hoy, ¿no? Aquí en concreto lo que os quería, una reflexión que os planteo simplemente para que nos hagamos una idea de que hay a saber lo que puede haber sido eso, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de datos ya más científicos, como por ejemplo en relación a la especie humana, ¿no? Al ser humano, se nos habla, por ejemplo, a nivel antropológico y arqueológico de los neandertales y de los Cro-Magnon. Estamos hablando de unos seres humanos que eran seres humanos, pero que eran totalmente diferentes. Los Cro-Magnon, es decir, el Homo sapiens, como quien dice, bueno, pues digamos que sería un poco lo que somos nosotros, ¿no? Con las diferencias, evidentemente, del proceso de todos estos siglos. Y sin embargo, los neandertales eran muy diferentes. Ahí se nos habla, y hay restos arqueológicos, de que eran seres humanos mucho más corpulentos que los Homo sapiens, que además está comprobado, ¿no? Científicamente, se supone, por lo menos, yo ahí ya tampoco entro mucho, pero bueno, por lo que dicen los científicos, que ellos de por sí tenían, por ejemplo, una capacidad vocálica muy inferior a la del Homo sapiens de la misma época, porque sus cuerdas vocales eran muy diferentes, estaban mucho más arriba, la laringe era muy diferente, incluso lo que era toda la parte de las cavidades, bueno, pues vocales nasales, con lo cual lo que plantea la ciencia es que ellos tenían una capacidad lingüística simplemente a nivel fonético de sonidos muy, muy inferior. Tenían muchas limitaciones a nivel de lenguaje. Y también se dice que tenían muchas más limitaciones a nivel intelectual. Es decir, ellos dicen que no tenían capacidad simbólica. Y eso se manifiesta claramente, igual que se ve que los Homo sapiens llevaban a cabo pues esas pinturas rupestres, se ve por los utensilios que se han encontrado, ¿no? En tumbas y en poblamientos. Sin embargo, en los neandertales no. Es decir, lo que me refiero es eso, eran mucho más corpulentos que los Homo sapiens, mucho menos desarrollados intelectualmente, mucho menos desarrollados a nivel lingüístico. Bueno, pues es curioso porque luego también se nos habla en la palabra de Dios, porque no se habla solo de los gigantes aquí en este versículo del capítulo 6 del Génesis, sino que luego se nos habla también en los libros proverbiales, en Siracida, en Sabiduría, en profetas como Baruch. De esa manera es muy significativo porque, por ejemplo, en Baruch concretamente, en el capítulo 3, versículos 26 a 28, nos dice la palabra de Dios. Allí nacieron los gigantes, famosos en la antigüedad, corpulentos y belicosos. Pero Dios no los eligió ni les mostró el camino del saber, murieron por falta de prudencia, perecieron por falta de reflexión. Es curioso porque aquí se nos habla precisamente de que estos gigantes de la antigüedad eran corpulentos, que es precisamente lo que eran los neandertales en relación al Homo sapiens, ¿no? Y luego también se dice claramente que no tenían ese conocimiento, no seguían ese camino del saber y perecieron por falta de reflexión. Bueno, pues científicamente es lo que se dice también de los neandertales en relación al Homo sapiens. Precisamente el Homo sapiens significa eso, hombre sabio, en relación, en la gran diferencia que había precisamente con los neandertales. Hablamos de que los neandertales y los Homo sapiens convivieron en el mismo ámbito mediterráneo
hasta el 35.000 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de tiempos dentro de la prehistoria muy recientes. 35.000 antes de Cristo, que es cuando desaparecen los neandertales y directamente los que se mantienen son los Homo sapiens, ¿no? De donde en el desarrollo llegaría hasta nosotros. Recordamos también un poco cómo la Iglesia no se opone a la evolución. Lo que está claro es que la Iglesia se opone al evolucionismo, es decir, bueno, pues Dios ahí no pinta nada, no hay Dios, sino que simplemente ha sido una cuestión natural, evolución natural. No, eso no puede ser así, lógicamente, porque sería absurdo, ¿no? De la nada no puede salir la perfección que tenemos, del caos no puede salir la perfección que hay en el mundo, en el universo. Pero en la Iglesia, por supuesto que sí, evidentemente, además hay pues pruebas claras, ¿no? Dentro de la arqueología, ¿no? De que dentro de los planes divinos puede haberse dado esa evolución y eso no se contrapone para nada con pues, lo que nos manifiesta la palabra de Dios. Es más, en estos casos, y esto es un comentario mío que no lo he sacado en ningún sitio, simplemente bueno, pues por las cosas que a mí pues, me llaman la atención en relación a la antropología y a la arqueología, ¿no? Pero realmente es muy significativo cómo aquí dentro de que no tiene por qué referirse a esto, pero sin embargo es una cuestión que, bueno, que se identifica bastante la ciencia con lo que nos manifiesta claramente la palabra de Dios. Bueno, la cuestión es que entonces estos gigantes no tenemos que entenderlos como que tendrían que ser seres, pues eso, súper fuera de serie, a nivel como quien dice, pues eso, de leyenda, ¿no? De leyenda me refiero como mitológicos, sino que podemos estar hablando de esto, de gigantes, como, bueno, pues personas muy grandes, seres humanos muy grandes. Bien, la cuestión es que entonces eso, en principio, también por dejarlo un poquito claro, ¿no? Y que, como sigo diciendo, aquí si queréis os pongo también las citas, en Sirácida 16.7 y en Sabiduría 14.6 también se nos habla de estos gigantes. Incluso en Amós, capítulo 2, versículo 9, ¿vale? Por si tenéis así curiosidad. Bien, pues entonces, esto un poco en relación a estos 4 primeros versículos que son tan llamativos de este primer capítulo 6. ¿De acuerdo? Bueno, ya ha cambiado un poco la cosa, ya aquí hay más luz por lo menos. Bien, continuamos con el capítulo 6. Habíamos visto esos 4 primeros versículos tan enigmáticos, hemos comentado alguna cosilla para intentar entrar un poco más en la situación, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver, voy a comentar algunas cosas del versículo 5 en adelante, en este capítulo 6. Aquí en concreto lo que se nos muestra es una situación terrible, de grandísimo pecado, de abandono absoluto de la relación con Dios. Cuando vemos situaciones como esta en la Biblia, en las cuales se nos habla de esos castigos de Dios, pues lógicamente Dios castiga porque nosotros, dentro de nuestra libertad, Dios nos da la elección de hacer un poco de nuestra vida, entre comillas, lo que nos dé la gana, dentro de, bueno, pues nuestra humanidad, ¿no? Y luego, lógicamente, bueno, pues ahí están las consecuencias de nuestra vida de virtud o de nuestra vida de pecado. Las consecuencias al final nos las buscamos nosotros. En este caso, el Señor lo que necesita hacer es una purificación. Estos castigos que son purificaciones, no es un castigo para destruir, es un castigo para purificar, porque Dios ve que evidentemente el ser humano, su creación amada, se va totalmente. De esa manera, aquí entonces encontramos esta circunstancia, ¿no? De este castigo de Dios tan terrible. Cuando nos planteamos a veces cómo es que Dios, siendo Dios, permite el mal en el mundo, bueno, lógicamente, como decimos, el mal no lo quiere Dios. Lo único que hace Dios es, dentro de nuestra creación en libertad y por amor, pues el permitirnos que ejerzamos esa libertad y que seamos capaces de amar, ¿no? Que aprendamos a amar y que busquemos ese amor. Si no es así, evidentemente Dios no nos va a fulminar. En este caso, claramente, uno se puede plantear, ¿no? Si a mí me puede doler, me puede hacer sufrir el mal que pueda haber en el mundo, ¿cuánto más le hará sufrir a Dios dentro de ese misterio? Porque Dios es impasible en su perfección divina, pero sin embargo ya vemos claramente en la encarnación cómo esa impasibilidad de Dios se vuelve pasibilidad absoluta cuando el mismo Dios sufre la pasión. Con lo cual, bueno, pues está ese grandísimo misterio de Dios, pero que lógicamente a Dios el mal en el mundo no le resulta indiferente, es imposible. Como decimos, ¿no? Si a mí me afecta, ¿cuánto más le afectará a Dios, que es
precisamente la fuente del bien absoluto, la fuente del amor. Bueno, pues lógicamente esto le tiene que afectar mucho, mucho más que a mí sin diferencia, ¿no? De una forma absolutamente diferente e infinitamente más intensa y más diferente. Bueno, pues es un misterio, lógicamente, pero que da lugar a meditar mucho sobre ello. En este caso, bueno, pues claramente vemos aquí ese antropomorfismo del que estamos hablando tanto de Dios que se manifiesta muy claramente en este pasaje, ¿no? En este capítulo 6. De primeras ya nos muestra, se nos habla de Yahvé, ¿eh? O sea, que tradición yavista, y sigue ese antropomorfismo, es decir, se nos manifiesta ese Dios tan humano, tan increíblemente humano, que tiene actitudes que uno dice, bueno, pues esto no es propio de Dios, es propio de un hombre, ¿no? Como claramente en este caso, ¿no? Cuando dice, le pesó, estamos en el capítulo 6, le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y ya deja claro, bueno, pues que va a exterminar al hombre y a todo. Bien, claramente Dios no se arrepiente de sus acciones. Eso lógicamente iría en contra de la naturaleza de Dios. Dios lo crea todo bueno y lógicamente no se va a arrepentir de haber creado algo que es bueno. De esa manera incluso claramente en la palabra de Dios se nos muestra, ¿no? En el libro de la sabiduría, por ejemplo, capítulo 11, versículo 24. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo no lo habrías creado. Es lógico. Aquí lo que se nos muestra, como decimos, es ese antropomorfismo, ese igualarse Dios hasta ese nivel de que Dios no busca aquí el hecho de que nos planteemos esa trascendencia, esa omnipotencia, esa naturaleza de Dios que es inabarcable para nosotros. Aquí lo que Dios trata es de mostrarnos también que Él desea igualarse en la medida de lo posible a nosotros, igual que luego pues, se muestra claramente en la encarnación, ¿no? Hasta el punto de que es exactamente igual a nosotros, salvo en el pecado. Bien, pues en este caso es como cuando hablábamos, se nos hablaba, ¿no? En el capítulo 2, por ejemplo, de ese Dios alfarero, de Dios que modela a Adán como si fuera un alfarero. Lógicamente, Dios, espíritu puro, no modela, no tiene necesidad de modelar con unas manos físicas al ser humano. Eso es, igualmente, es una imagen que Dios nos muestra, tan bonita y tan profunda, para que entendamos un poco y nos podamos identificar un poco con esa circunstancia de Dios, ¿no? Cómo Dios crea. Ahí recordábamos y comentábamos cómo pone ese ejemplo de un alfarero. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, cuando Dios se manifiesta, estaba la importancia de la alfarería, la figura del alfarero, ese maravilloso artista que llevaba a cabo esas obras de arte de una manera tan sencilla, ¿no? Bueno, pues igualmente aquí el Señor lo que hace es, digamos que mostrarnos esa imagen que parece que ya no es divina, que es humana, precisamente para que nos podamos identificar también nosotros con Dios. Pero lógicamente Dios no se arrepiente, somos nosotros los que nos arrepentimos y como en este caso uno se puede ver reflejado en el sentido de arrepentirse de algo que uno ha hecho por amor, que uno ha hecho sabiendo que es lo mejor que tenía que haber hecho y luego de repente le llega a uno un flush y le da la sensación de que se arrepiente de eso porque ha sido un error, ¿no? Bien, una tontería, ya puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Pues uno en el matrimonio se casa por amor o tiene hijos y de repente pues en un momento de rabia, de frustración, pues se arrepiente de haber hecho eso, de haber llevado a cabo eso porque parece que ha sido un error. Bueno, pues lógicamente no ha sido un error, sino que ha sido algo maravilloso que ha llevado a cabo ese compromiso por amor y luego lógicamente cuando se va ese ímpetu uno vuelve a darse cuenta de que lógicamente eso tiene un sentido, ¿no? Bien, pues igualmente es esa imagen que nos desea mostrar Dios, que es el mismo Dios el que nos muestra para que nosotros también nos podamos sentir más cercanos a Dios. Nosotros no podemos ascender, pero Él sí trata de descender en la medida de lo posible para que nosotros nos podamos identificar. Bueno, pues es evidentemente un mensaje precioso de Dios, maravilloso, de cómo Él trata de abajarse, que como decimos en tantas ocasiones, se manifiesta luego muy claramente en la encarnación, ¿no? En este momento para los hebreos, los judíos, tenía que ser algo muy rompedor, porque ellos tenían siempre esa concepción de ese Dios tan trascendente y sin embargo el Señor continuamente pues también les iba mostrando bueno, pues esa relación que Él deseaba tener tan cercana con nosotros. Bien, pues entonces aquí es muy bonito dentro de esta circunstancia, de esta situación de Dios que ve pues esa situación tan terrible en el mundo, de repente en el capítulo 8 nos dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Y esto es muy bonito porque, por un lado, recordamos el nombre Noé
como se lo puso, el sentido del nombre, se lo puso su padre precisamente porque era como ese consuelo, ¿no? Pues aquí realmente Noé es auténticamente un consuelo para Dios. Dios halla gracia en Noé, encuentra ese consuelo en Noé. Y aquí esto es muy profundo porque vemos que pese a todas las circunstancias que había en el mundo, esa situación tan terrible, tan caótica, sin embargo, Dios se fija en Noé y se da cuenta y lo que manifiesta es que merece la pena seguir adelante porque está ahí Noé. Esto a cada uno de nosotros nos tiene que llevar también a ser conscientes, y aquí me parece que es un punto muy importante de meditación, de la importancia y del valor que tiene la más mínima cosa, el más mínimo gesto de amor, tratar de hacer las cosas bien como Dios quiere, aunque parezca que es una tontería, que eso no tiene sentido, que es como una gota de agua en un océano inmenso, bien, tiene sentido. Eso tiene sentido, porque aquí se nos muestra con Noé, claramente el Señor nos está manifestando eso, ¿no? Pese a que todo a mi alrededor parezca que es caótico, que está mal, que es un fracaso, sin embargo, el hecho de que yo siga tirando para adelante, siga tratando de hacer esas pequeñas cosas en el día a día, aunque parezcan insignificantes, inútiles, que no van a ningún lado, tiene un sentido porque ahí, en ese bien que yo esté tratando de llevar a cabo, ahí realmente el Señor hallará gracia en mí y encontrará consuelo en mí. Es algo maravilloso pensarlo así, ¿no? Que todo un Dios en esas pequeñas acciones, porque yo tampoco puedo hacer grandes maravillas, pero en esas pequeñas acciones hechas con amor, ahí el Señor encontrará ese consuelo en mí, pese a que a mi alrededor pues haya cosas que estén mal, ¿no? Con lo cual es ese consuelo que nos muestra el Señor de que puede incluso sentirse consolado con nuestras acciones. Y luego es muy bonito, me parece también muy importante para meditar, cómo aquí lo que hace el Señor, de primeras, Él no iba a exterminar o no iba a destruir a la humanidad, Él iba a destruirlo todo. Dice, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Es decir, el Señor lo que manifiesta es que lo va a destruir todo, lo va a arrasar todo. ¿Por qué? Porque esa creación estaba hecha para el hombre. Si no existe el hombre, si ya el hombre no está ahí, ¿qué sentido tiene todo eso? Dios no creó eso para él, para su propio gusto o disfrute. Lo creó para mi disfrute, para que yo realmente pueda sacar provecho de eso. Y es lo que se manifestaba muy claramente, como veíamos en el capítulo 2 del Génesis, cómo el Señor va haciendo todas esas criaturas, además, digamos que el lenguaje es el mismo, habla de los ganados, de los reptiles, de las aves del cielo, precisamente para Adán, para que Adán pueda encontrar esa compañía que necesita y para que él se encuentre más a gusto ahí, ¿no? Luego ya evidentemente crea a Eva. Bien, pues entonces todo eso no tiene sentido si el hombre va a desaparecer, porque era un regalo para el hombre. Ahí se muestra eso tan profundo también, ¿no? Y de la misma manera entonces lo que va a hacer Dios ante ese planteamiento de que le pide a Adán a Noé que cree ese arca, lo que él va a hacer es pedirle a Noé que él, digamos, vuelva a proteger toda esa creación. Él pone otra vez en las manos de Noé, igual que las había puesto en las manos de Adán, que le había dicho que cuidara de toda esa creación. Bien, pues ahora ese Noé, que cuide de toda esa creación para llevarla adelante de nuevo. Y de esa manera en el capítulo 21 dice, tú mismo, le dice a Noé, procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Bueno, pues ahí estará Noé con su familia, pero con toda esa creación, como decimos, que le pide que meterás en el arca una pareja de cada ser viviente para que sobrevivan contigo. Será macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados y de cada especie de reptiles entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Bien, pues entonces pone al cargo de Noé toda esa creación. Es ese arca que es voluntad de Dios y que Dios la va, digamos, a manejar dentro de esa circunstancia del diluvio, pero que necesita, él pide esa intervención, esa mediación de Noé para llevarla a cabo físicamente. Bien, pues ahí realmente es esa responsabilidad que Dios pone en las manos de Noé de la creación de nuevo. Bien, pues en nuestro caso igualmente también Dios pone en nuestras manos a cada uno en función de sus responsabilidades, ya sea a nivel familiar, a nivel entorno laboral, entorno social, de lo que sea, ¿no? Cada uno en nuestras circunstancias, en nuestro entorno, también igualmente nos manifiesta esto mismo, ¿no? Que Él pone también esa
esa circunstancia o esas circunstancias en nuestras manos para que nosotros también le ayudemos a Él a nivel material también, a nivel espiritual, en todos los niveles que podamos, para llevar adelante esa parte de la creación que el Señor ha puesto en nuestras manos. Con lo cual es bonito, ¿no? Esa diferencia que tiene el Señor que se manifiesta muy claramente con Noé, con este hombre justo, para que él ayude y medie para llevar a cabo esa creación, digamos, esa recreación de esa creación, ¿no? Bien, pues entonces lo voy a dejar aquí para no extenderme demasiado, no voy a entrar en detalles así más textuales y demás, porque luego ya a partir del capítulo 7 ya entraré en más detallitos, con lo cual lo dejamos aquí, ¿vale? Tenemos, bueno, pues bastantes cositas para meditar que yo creo que son muy importantes y muy profundas, y luego también pues todas esas características, esas circunstancias del texto que también nos pueden ayudar, que hemos comentado previamente, a entrar un poquito más en esa situación. Bien, pues lo dejamos ahí y ya nos volvemos a ver en el desarrollo del capítulo 7.